La humanidad se pregunta por qué cada vez dependemos más de medicamentos o fármacos para llevar la vida y prevenir que las enfermedades aparezcan o empeoren, pero todavía no se hacen la primera pregunta, que es ¿para qué surge una enfermedad o un síntoma? Y en este video quiero hablarte casi como si fuera yo mismo y explicarme qué es un síntoma, para qué aparece y por qué la humanidad busca curarlo superficialmente y cómo aprovechar la riqueza y el tesoro que un síntoma o una enfermedad tienen para darte. ¿Ok? Mi nombre es Martín y en este canal comparto el camino de conciencia que yo mismo empecé a transitar hace unos 3 años aproximadamente y cómo el abordaje filosófico y espiritual de la bioexistencia consciente me ayudó a que pueda empezar a transformar completamente mi vida y la de las personas a mi alrededor o mi entorno cercano. ¿Okay? Quiero aclarar también que este video, así como ninguno de los de mi canal, es dopamínico como para ver en 2x, como para que termine más rápido, sino para escuchar despacio y poder incorporar cada frase y gracias a eso tomar conciencia de lo que sea que te sirva para tu caso puntual. ¿Ok? Y hablando de algo aparentemente tan simple como un síntoma, pero a su vez tan profundo y de tanta riqueza para extraer, quiero ver todas las formas posibles de explicarlo, sobre todo lo que a mí me hubiera gustado escuchar hace años, hace décadas o hasta incluso vidas atrás. ¿Ok? Un síntoma desde la bioexistencia consciente es cualquier situación, problema, conflicto, dolencia o situación que no te deja vivir 100% en paz, que te haga mal, que te haga sentir mal, que te quite la paz mental, que te provoque dolores de cabeza, que te moleste en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser desde algo físico como un cáncer de piel, un acné que no te gusta, un dolor de rodilla, así como también una economía inestable, problemas con tus compañeros de trabajo, desvalorización frente a tu pareja, ataques de pánico que no te dejan vivir, así como cosas muy particulares como que siempre haya problemas de agua en tu casa y fugas y que te moleste que siempre tengas que gastar plata porque nunca o por alguna razón los problemas de agua nunca desaparecen. Un síntoma es todo aquello que te quita la paz y hace que no puedas vivir en plenitud al 100%. ¿Y por qué aparece un síntoma? En principio, porque te guardaste emociones reprimidas que te hicieron mal en el pasado y no las expresaste ni las gestionaste correctamente en su momento. Aunque parezca que no tiene nada que ver, en los próximos minutos vas a entender exactamente qué significa. ¿Okay? Un síntoma es la expresión puesta en materia de las emociones reprimidas a las que no les prestaste atención en su debido momento y que se hicieron notar cuando se convirtieron en materia. ¿Okay? Hoy en día casi todo el mundo sabe que todo está hecho de energía, aunque haya cosas que no podemos ver. O sea, la gravedad existe cuando vemos que las cosas caen, pero la gravedad no es algo que se ve, sino el efecto de la gravedad es lo que se percibe. ¿Ok? De la misma manera, las emociones, como la tristeza o la rabia, no se ven, pero sí se percibe el efecto que eso produce en el cuerpo al poder notar cómo te sentís. Entonces, una emoción, como lo dice su palabra en inglés, que es emotion o emoción, es energía en movimiento. Por lo tanto, la energía que no se ve eventualmente se transforma en algo visible y palpable. ¿Okay? Y ahí es cuando generalmente las personas le prestan atención después de años de no saber que estaba latente. Por ejemplo, imagínate que una mujer a sus 50 años se da cuenta que está postrada en la cama sin moverse por los problemas de rodilla que tiene y eso no le permite moverse y casi que tiene que andar en silla de ruedas o en muletas. Imagínate que esa persona llega a su máxima tolerancia del síntoma a sus 50 años, pero haciendo un camino de conciencia bastante sencillo, se da cuenta de que esa misma semana tuvo 4 o 5 situaciones donde se dejó en segundo lugar haciendo cosas para sus hijos que no quería hacer y no solo eso, sino que haciendo un ejercicio que nosotros llamamos la línea de tiempo, nos vamos mentalmente a la mitad de su edad, a sus 25 años, y vemos que ocurrió un drama muy grande donde ella se sometió y se desvalorizó tanto que permitió que alguien haga con ella algo que no quería y siguió órdenes que no quería seguir, o que se quedó callada en una situación horrible donde no pudo reaccionar y se tragó la emoción y la intolerancia
por no tener la valentía de hacer algo. Resulta que seguimos yendo hacia atrás y a la mitad de su edad, a los 12 años, nos damos cuenta de que nuevamente se sometió con algo. Imagínate, por ejemplo, no sé qué, podría ser que se tuvo que ir a vivir con el padre después de que el padre se separó de la mujer y ella se fue con él cuando en realidad quería irse con la madre, por ejemplo. Y si seguimos yendo para atrás, nos damos cuenta de que a la mitad de la edad, a los 6 años, vuelve a aparecer la desvalorización. En síntesis, esta mujer toma conciencia de que toda su vida se dejó para el último y que recién ahora, a sus 50 años, se da cuenta que la rodilla le estaba queriendo avisar de esa desvalorización. Bueno, esto es lo que pasa cuando la energía reprimida se hace notar transformándose en materia. Supongamos en este caso las rodillas totalmente rotas, los ligamentos hechos pedazos o los meniscos o lo que sea que provoque que esta mujer ahora no pueda moverse sola. ¿Ok? La energía reprimida y las emociones de impotencia, de rabia, de enojo, nunca se expresaron y se terminaron cristalizando en el cuerpo. Eso es un síntoma, es la historia puesta en materia. Afortunadamente, la naturaleza creó este mecanismo para que básicamente un ser humano se dé cuenta de que algo no funciona en un sentido óptimo gracias a poder identificar las cosas que no te gustan. A diferencia de las plantas o de cualquier otro animal, el ser humano sí puede saber cuando algo le gusta y cuando no le gusta. Entonces, en esos no me gusta es donde está la clave para tu despertar espiritual. Porque al despertar espiritual no se llega yéndote a meditar a una cueva del Tíbet o tomando ayahuasca, sino que se llega de una forma mucho más animal y mucho más salvaje de lo que puedas imaginar. ¿Ok? Y si esta mujer es acompañada por un consultor en existencia consciente, y este consultor la acompaña a descargar y expresar esas emociones que se tragó y que no pudo gestionar correctamente. Y no solo eso, sino que si este consultor la acompaña para que realmente tome conciencia de la vida desvalorizada que tuvo, y si esta mujer entiende que esa desvalorización estuvo presente también en el vientre de su mamá, en su mamá y en otros ancestros anteriores, entonces esta mujer por fin empieza a vivir en conciencia y en coherencia, ¿ok? Siempre y cuando haga su movimiento correspondiente. Entonces, a partir de esa consulta, esta mujer, supongamos que empieza a poner límites como corresponde, se empieza a poner en primer lugar ante todo, se empieza a mimar y a tratar mejor, deja de vivir para los demás y empieza a vivir su propia vida. Y resulta que muy posiblemente los dolores de rodilla empiecen a desaparecer y por arte de magia las rodillas ya no duelen. Eso es lo que pasa cuando se sigue el mensaje del síntoma. El síntoma venía para hablarle sobre la historia de desvalorización y sometimiento que había en la historia familiar, ¿ok? Y esta mujer se da cuenta que ella fue la creadora de toda su experiencia junto a los problemas de rodilla. Ella se da cuenta que ella había estado creando todas esas situaciones donde los demás la iban a tratar mal, la iban a utilizar, incluyendo la violencia o todo lo que haya pasado. ¿Ok? Entonces, no solo eso, sino que se da cuenta de que estuvo creando estas situaciones, así como el padre y la madre, para vivir estas escenas de desvalorización, así como todos los actores que había en su vida, como un jefe que le hacía trabajar más horas sin pagarle, o lo que sea, personas que la maltrataban, un profesor de gimnasia que casi que la maltrataba haciendo ejercicio y ella lo seguía. O sea, ella había sido la creadora de todo un mundo donde iba a vivir la desvalorización en su máxima expresión. Ella también había sido la creadora de todo un clan con la misma historia, con el matiz y el código de la información que le iba a permitir algún día despertar gracias a eso, ¿ok? Esto ocurre absolutamente con cualquier problemática en tu vida. Cada síntoma tiene un significado simbólico y un significado arquetípico para el inconsciente. Por ejemplo, una paloma representa paz, representa maternidad. Un problema de hombro significa conflictos relacionados a la responsabilidad como adulto. La rodilla habla de sometimiento, habla de desvalorización y de la dirección en la que llevo mi vida. Una diabetes habla de la intolerancia a la dulzura, entre otras cosas. Un lunar en el brazo
podría significar un intento de protección contra un posible ataque de una figura paterna o de un conflicto de suciedad con respecto al trabajo. Todo tiene un significado simbólico y una interpretación del arquetipo que representa algo para el inconsciente colectivo y la función que tiene eso en el cuerpo. La piel, por ejemplo, representa el contacto con todo el mundo fuera de mí. Por lo tanto, si tengo una enfermedad que me hace que se me salga la piel, es un síntoma que habla de un conflicto o de una necesidad de contacto, quizás con mi mamá o lo que sea. Y si el problema es que se me hace una costra o que me aparece piel encima, como un cáncer, el síntoma me habla de que estoy necesitando más protección contra un contacto que no me gusta, o que me hace mal, o que es excesivo. Por ejemplo, un posible abuso sexual, o una cierta violencia de mi papá, o de mi pareja, o lo que sea. El síntoma es el mejor mensajero que te va a indicar lo que no está funcionando bien en tu vida. Y que te trae una riqueza impresionante para que vos, si decidís llegarlo a seguir en profundidad, lo vas a encontrar. Porque cuando empezás un camino de conciencia acompañado de un consultor, quizás llegue un momento en que el síntoma físico desaparezca o se vaya. Por ejemplo, te voy a contar algo que yo en algún momento me hubiese dado vergüenza decir, pero al entender la lógica y al superarlo completamente, no tengo problemas en decirlo. Yo casi toda mi vida adulta, por así decirlo, tuve o padecí de eyaculación precoz. No hace falta que te diga la enorme frustración que eso implicaba al momento de estar con una mujer. Obviamente, nunca entendí por qué me pasaba a mí y no a los demás. Y obviamente también me gasté muchísima plata y tiempo en cursos para dominar la eyaculación precoz. Los famosos ejercicios Kegel, esos que fortalecen la musculatura pélvica, y ni hablar del costo emocional que tuve que pagar con todos los encuentros con mujeres. Ahora, en cierto momento de mi propio camino de conciencia con mi consultor, cuando entendí que gran parte de la eyaculación precoz estaba vinculada al hecho de que yo había sido gestado por una cierta urgencia de parte de mi mamá, la eyaculación precoz mágicamente desapareció. No era solo ansiedad por eyacular, sino que también había como una ansiedad de hablar. Yo antes hablaba rapidísimo, muy apurado, como si alguien atrás me estuviera presionando y corriendo para que hable y diga las cosas más rápido. Y obviamente nunca supe por qué. Sin embargo, yo sentía para mis adentros la desesperación de hablar rápido y que era algo que sinceramente no podía controlar. Otra persona cualquiera podría decir, bueno, podés intentar hablar más lento y listo. No lo podía controlar. Era más grande que yo. Así como los ataques de pánico son más grandes para la persona que los intenta controlar. Eso es un síntoma. Entonces, cuando entendí que mi mamá inconscientemente quiso escapar rápido de su casa y vio la posibilidad de hacerlo quedando embarazada de mí, ahí entendí por qué esa ansiedad de escaparse aquí se manifestaba como una especie de ansiedad por hablar y eyacular rápido. Cuando entendí eso, las dos cosas desaparecieron y hoy puedo hablar al ritmo que yo quiero y puedo controlar esa bendita eyaculación el tiempo que quiera, hasta más de 1 hora, lo cual es ilógico. Esa era una de las razones. Había otra segunda razón, pero no quiero que este video se me haga muy largo, pero con todo esto quiero cerrar la idea de que un síntoma es la historia puesta en materia. Un síntoma comienza a gestarse cuando una persona vive situaciones que la superan y no logra hacer algo al respecto, no logra gestionarlo correctamente, cuando reprime emociones y hace como que la vida sigue. Obviamente, mi vida estuvo llena de esas situaciones, así como cualquier persona y hasta incluso el más sanado de la faz de la tierra. ¿Ok? Esas emociones reprimidas no desaparecen. Por supuesto que no, sino que se acumulan en el cuerpo a tal punto que el cuerpo es el que termina avisando que hay una falla en la maquinaria biológica. Así es como aparece un cáncer,
supuestamente incurable, pero que desaparece completamente cuando se hace un camino de conciencia que sigue el mensaje que el síntoma venía a dar. Cuando la emoción se hace cada vez más intensa y más pesada, la emoción actúa como una órbita donde la vida de la persona gira en círculos alrededor de esa emoción reprimida. Si el síntoma es sumisión y desvalorización, la vida de esa persona va a estar llena de dominancia, de sumisión, de depredación. Entonces la persona va a crear todo tipo de situaciones de eso. Si el síntoma se trata de injusticia, la persona orbita alrededor de estafas, robos y todo tipo de situaciones de injusticia. Si el síntoma se trata de manchas oscuras en la piel, eso va a estar hablando de una posible autoridad tóxica, posiblemente de la figura masculina. Quizás problemas con el padre o con algún abuelo que quedó manchado en la familia por lo que hizo, o lo que sea por esa dirección, por esa línea. Entonces, podría estar hablando todo el día, pero creo que el mensaje se entendió. Una emoción genera una realidad. Y si tu realidad tiene elementos conflictivos que quisieras cambiar o que no te gustan o que quisieras mejorar o hacer desaparecer, y al mismo tiempo, si quisieras ver cuál es el tesoro que el síntoma viene para darte, para que puedas vivir con plenitud y felicidad, entonces como consultor puedo ayudarte a embarcarte en un camino de conciencia y ayudarte con todo eso. Para eso puedes tocar el link de la descripción de este video. Si quisieras que yo sea tu consultor, puedes tocar el link debajo y vamos a entrar en contacto y vemos cómo te puedo ayudar. ¿Ok? Nos vemos en cualquier momento y fue un placer hablarte de esto. Seguimos en contacto. Un abrazo.